donde se aparecen muchos de estos, pues. Se aparecen muchos de los aparecidos, del zombie. Hay zonas del mundo, ¿me entiendes? Hay zonas del mundo que determinados fantasmas o tipos de fantasmas prefieren manifestarse ahí. Por ejemplo, se manifiestan mucho en la isla de Antigua, pero no, por decirte, en Chile, que en Chile hay bastante, como en todo lugar, bastante actividad paranormal. Hemos debido incluir la palabra poltergeist, que significa, ya en la casa se vuelan los objetos, vuelan las tazas, los vasos, todo se va hacia la pared, se rompe. Esos son fenómenos poltergeist. Porque hay espíritus y espíritus. Hay espíritus que son muy tranquilos y que te dan paz, pero también hay espíritus que te hacen la vida infernal, como si estuvieras en un infierno. Siguiente pregunta, por favor. ¿Realmente ves espíritus? Sí se ven. Hay gente que es más perceptiva, pero sí se ve en su aparición. Los aparecidos, hay mucho en la isla antigua, que tiene, es como la isla antigua es como Falkland o las Malvinas. Un gobierno de Europa gobierna ahí. Aruba es de los holandeses, o fue de los holandeses, o es una isla estilo Falkland o las Malvinas, que es su litigio de Argentina y Inglaterra se pelean porque Falkland es un punto que sería básicamente, ¿no? Que se tenga armas de guerra de parte de los ingleses o de los argentinos. Ya estamos llegando al final, creo, ¿no? A ver. ¿Qué tan potente es Winfrey? Fíjate si hay tiempo. Estamos a 35 minutos. Ya. ¿Qué es un qué decir? ¿Qué tan, qué tan potente es Frank? ¿El Frank Yeti? Sweet. Ajá. No, pero ¿qué tan potente es? Ajá. Eso no tiene que ver con el Yeti. No, ¿Qué tan potente porque es? dice, ese es uno. ¿Existe el Yeti? ¿Sí o no? El Yeti es el abominable hombre de las nieves. Es inmenso, es un misterio, es inmenso, llega definitivamente a medir la altura más de 2 metros. ¿Eh? Si te digo 2,5 metros, es probable, pero se han visto muy altos. Andan en, básicamente, los Himalayas, que son como la cordillera de los Andes, pero en Asia, muy pegada a Nepal, a la India, la isla de Sri Lanka, que antes era Ceilán, también en Canadá, imagínate, en Estados Unidos. Son estos seres que no, o sea, son una mezcla de hombre con mono y encima métele un oso. Imagínate lo que obtienes. El Yeti, el abominable hombre de las nieves, o el pie grande, Bigfoot, es un ser que se le ha tomado película, que se le ha tomado video, que se le ha tomado fotos en blanco y negro, fotos en colores. O sea, existe, tiene familia, se une con una yeti, tienen hijitos, unos yetis. ¿De qué color son? Cambian. Hay unos que son pelo blanco, el pelo así les cae. No sé cómo miran con los ojos porque el pelo les cae. Blancos en el Himalaya y la zona de Asia. Pelirrojos en Canadá. Pelirrojos en Estados Unidos. Y pueden
variar a castaños, pero los pelos los tienen largos de los brazos, entonces el pelo les cubre un poco los ojos, la nariz, la boca, las orejas, sus genitales, los pies, son así. Hay en varias partes del mundo, hay obras escritas sobre ellos. Son como el monstruo de Loch Ness, son un misterio, como el misterio que hay alrededor de el Triángulo del Diablo o el Triángulo de las Bermudas, que hace triángulo entre Fort Lauderdale, en Florida, Cuba y las Islas Bermudas. Entonces se da un triángulo que en realidad es un vórtice, es un campo energético donde aviones y barcos y avionetas y lanchas han desaparecido totalmente al cruzar por ahí. Entraron en una dimensión extrañísima, en una dimensión espiritual, pero muy, muy confusa. No es el cielo, no es el infierno, pero es un sitio rarísimo que entras en el tiempo y en el espacio, son dimensiones no conocidas por la humanidad y que no aparecen las personas que están en estos barcos o en estos avionetas o cruceros por ahí, ¿no? Es una zona prohibida porque hay mucho temor de parte de la gente. Yo creo que definitivamente es el triángulo del diablo, pues imagínate ahí. Hay gente que se pierde, van en barcos, en cruceros, en avionetas, en grandes aviones, se pierden. ¿Por qué? Porque cruzaron por el triángulo del diablo o el triángulo de las Bermudas, que es lo mismo. Ahí en esa zona hay mucho, es un vórtice, es como una zona que te absorbe, pero no tanto al mar, adentro, no, es como en el mundo espiritualista. Sí, yo lo veo así. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay más gente de la que piensa o cree en mesas espirituales? Sí, todo el mundo ahora saben, ¿no? Se han escrito libros, se escriben libros sobre las mesas espiritistas, ¿no? La Ouija, ¿no? Las velas, el poder de las velas blancas. Cuando se enciende una vela en tu casa, al toque viene un espíritu, pero positivo. Ese es de otro tema, pero mayormente es positivo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué son los Illuminatis? Los Illuminati son personas que creen que están iluminados por Dios y en verdad son gente totalmente decadente y muy de ultraderecha. Siguiente, sale. ¿La Ouija es mala? ¿La Ouija es mala? Yo te estoy preguntando. Yo te estoy escuchando, sí. La Ouija es mala. ¿Por qué? No es tan fácil comunicarse con los espíritus. No es así de que tú coges una ouija o te la construyes con una cartulina, la invocas en solitario con tu amiga y apareció una comunicación de un espíritu maravilloso. No. Si tienes suerte en la ouija, te aparece alguien familiar, o prostituta, ya te dije, flete, prostituto, mentirosos, suicidas, alcohólicos, drogadictos. Y se te queda en la casa si lo despides mal. El problema es cuando lo despides mal. No se te va. Bueno, con suerte viene un pariente a aconsejarte en algo o a responderte. Por eso dije de que a través del espiritismo también se consiguen respuestas. Puede ser, no sé, es probable, ya tú ves. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los colores básicos? Los matices. Los matices.
Mira, te voy a explicar gráficamente. Son tres. Uno, rojo. Amarillo. Son tres. Azul. El rojo en verdad es magenta, que es un tono de rojo. El amarillo es un amarillo muy claro. Es un amarillo muy claro. El color azul es oscuro. Azul oscuro. Azul oscuro. Azul oscuro. Ya, esto, mira, te voy a explicar, ¿ya? Los colores básicos, pero son matices, o sea, son tres matices, ¿ya? Los colores básicos son los matices, rojo magenta, amarillo claro y azul oscuro. Ahora ya tú sabes que si yo mezclo un magenta con un azul, consigo el violeta. Si yo mezclo un amarillo claro con un magenta, consigo el color naranja. Si yo mezclo el azul oscuro con el amarillo claro, obtengo el verde. Así es como se reproducen los colores, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Quién era Brownie? ¿Quién era Crowley? Crowley. Ya. El nombre completo con el apellido es Edward Alexander Aleister Crowley. Inglés, signo Libra. Nació en 1875, murió en el año 1947. Un gran sabio, un gran mago, es un gran ocultista, un gran referente en términos de las ciencias ocultas. Se elevó rápidamente en la escalinata de los masones en México, ¿no? A este señor Crowley, mucha gente le tenía cosa, ¿no? Pero porque dicen que era pues una persona sumamente decadente, uno que se tiraba la parte, bueno, en esta época el que menos se tira la parte. O sea, mucha fifulla. ¿Tú sabes lo que es mucha fifulla? Mucha fifulla es ser narciso, pues, no, todo el día, así, echándose flores, diciendo de que has viajado mucho, que tienes mucho dinero, que la gente te adora, y que en verdad no es tanto eso. El señor Crowley fue y es admirable por su inteligencia, intuición, gran autor, gran poeta, gran alpinista, gran pintor. Tenía un concepto del color superior. Espérate que todavía estoy hablando de él. Y también o sea, yo no voy a decir las sombras de la gente, pues por los defectos del señor Crowley. Máximo voy a decir, pues sí, se reconoce que era muy narciso. Pero tenía a su gente, pues tenía a su público. Y aparte que estamos hablando de que de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y la segunda mitad, no, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, porque él nació como Libra en el año 1875.
que creo que es la era victoriana de Inglaterra, y murió en 1947 haciendo libros. Bueno, él era una persona, él creó el Tarot Tot, que yo lo uso. Este es el Tarot Tot, creado por el señor Edward Alexander Aleister Crowley. Creó el telema. ¿Telema qué era? Señor Silloni, no se le escucha. El telema era una orden hermética, como la del Amanecer Dorado, porque el señor Crowley primero estuvo ahí, en el Amanecer Dorado, como una orden sagrada y secreta, ¿no? Y de ahí tenía una novia, ¿no? Lady Frida Harris. Era su novia de él. Es horrible lo que yo te puedo decir de lo que pasó ahí. Ella se suicidó, pues siendo su novia. En las fotos de Crowley, de Edward Alexander Aleister Crowley, se ve de Crowley, Aleister Crowley, cuando él conoció y se veía con la novia, ¿no? Que esta señorita, bueno, la teníamos apuntada. No te preocupes, no importa. Ella era la señorita Lady, o sea que en el gobierno, parece que en el gobierno de Inglaterra le dieron un título nobiliario, o por su familia ella terminó siendo Lady, porque Lady significa dama. Lady Frida Harris. Enamorada del señor Crowley. Me imagino lo que debe ser, ¿no? Para una persona del siglo XIX, conocer a un personaje como Crowley, sobre todo con sus vicios, ¿no? Cocaína, marihuana, fumar, heroína, que es tan fuerte. Ese tipo de drogas te hacen totalmente adicto desde el primer momento que la pruebas. Marihuana, cocaína, pasta básica de cocaína, todo lo que tiene que ver con heroína, morfina, LSD. O sea, tú te imaginas una persona que usa esto todos los días. Me muero, ¿no? ¿Qué tal resistencia? Bueno, era alto y fortachón el señor Crowley. Gastó toda la fortuna que heredó de su padre, que no era poca. Viajó mucho. Viajó a Egipto, México, viajó a México a recibir su orden del Amanecer Dorado. Gran sabio, gran sabio. A mí me gustan sus pinturas. Pero también él dijo una frase muy importante que dice así: Do what thou wilt. Haz lo que quieras. Pero eso sí, paga las consecuencias. ¿Cómo? Haz lo que quieras, pero eso sí, paga las consecuencias. Ya, siguiente pregunta, por favor. ¿Quién era White? Ya, Waite. El señor Waite. Lo voy a hacer en otro color. Prácticamente es como la versión de Crowley, pero en una persona educada. Arthur Edward Waite. Arthur Edward Waite. Arthur Edward Waite era una cosa como lo que he referido al señor Aleister Crowley, pero el señor Waite era muy decente. Vivió en la época del señor Crowley,
Era muy decente, pero hizo cosas parecidas. ¿Por qué? Porque hizo un tarot, creó un tarot. Si yo quiero señor Isbero está allá, este es. El señor Waite creó ese tarot. Y lo pintó una señorita inglesa, también era inglesa como Crown. Era más serio que el señor Crown. Arthur Edward Waite era más serio que el señor Crown. Era un gran sabio, un genio benéfico, un maestro ascendido. No tengo noticias de que se haya casado. Vivió y murió como en los mismos años que Crowley. Creo que se iba mal con Crowley. Claro, porque Crowley dicen que era un sobrado, que se creía lo máximo. Pero... Bueno, concentrémonos en las cosas buenas de las personas y los sabios y los genios. Pero si tú me das a escoger entre Crowley y Waite, me quedo pues con Waite, ¿no? Porque era mucho más decente. Y tenían cosas iguales. Nacieron en Inglaterra. Se les ocurrió crear un tarot distinto al tarot de Marsella. ¿Por qué? Porque el tarot de Marsella venía desde la Edad Media y era todo lo que se podía suponer como una baraja con la cual se puede leer el futuro, el pasado y el presente. El señor Crowley, a través de la señorita Harris, pintó un tarot que se publicó en el año que él falleció, que eso fue en 1947. Hablo de Crowley. Pero Waite creó un tarot muy distinto que se publicó en 1909-1910. ¿Por quién fue hecho? Por la señorita Pamela Colman Smith, que era también miembro de la Orden del Amanecer Dorado, como el señor Waite, como la señorita Harris y como el señor Crowley. ¿Te das cuenta cómo son las cosas que se relacionan? La señorita que pintó el tarot Waite, la verdad... Waite. Ella, siendo joven o de mediana edad, falleció pésima, o sea, muy pobre, pero ella pintó el tarot que les he mostrado. Lindo, ese que ha tenido muchísimo más éxito dentro de los nuevos, ¿no? Es un lindo tarot, con imágenes que hacen evocar a la Edad Media, ¿no? Muy bien católico me han dicho que es. O sea, porque el diablo, pues aquí que se asusta un montón. Habla del emperador, la emperatriz, el papa, entonces tenían algo ligado pues a la Edad Media, ¿no? Los entornos que se ven acá, el jardín, la casa, el patio, las copas, las flores, niños, ¿no? Ahorro, descanso, ya. Entonces tenemos que la pregunta, vamos a continuar con la pregunta. A ver, ahora, ¿cuál viene? ¿Quién era la señora Magda Flux? Madame Blavatsky era una señora. Blavatsky era una señora que era muy, muy sabia, muy esotérica. Creó unas cartas, una baraja, y no un tarot, unas cartas. Y era ella una mujer muy sensible, muy intuitiva, y hacía reuniones en su patio para recibir a amigos esotéricos o no. Creó
una baraja que no era de tarot, pero era un oráculo para adivinar. Yo cuando estuve en Londres en 1990 compré tarots y barajas como la de ella, que es un oráculo. Madame Blavatsky es una mujer muy sabia, pero ante todo ocultista. La diferencia entre espiritualismo y espiritismo o la religión es que la religión se queda en lo que viene a ser lo más alto, que es la comunión, que es tener a Cristo en nuestro interior cuando comulgamos y los 7 sacramentos. Esa es la religión. Y el espiritualismo es todo el campo esotérico, tanto blanco como negro, pasando por el gris mediano o el azul oscuro casi negro, y obtienes pues, como se dice esto, ¿no? De estar de mano con Dios y con el diablo, porque la religión católica tiene que ver con Dios y el espiritualismo tiene que ver con el diablo. Entonces, pero estar de la mano con el diablo también te hace práctico, sobre todo en estos tiempos. Dime. Ay, siguiente pregunta. ¿Qué pasó con la señora Dion Fortune? Dios nada malo. Ella es una mujer, una señora que escribió libros que ahorita se venden también, ¿no? Porque es una mujer sabia. Vendió libros, o sea, escribió sobre las ciencias ocultas, el ocultismo, desde la perspectiva positiva, desde la perspectiva del poder de la mente, todo eso, el poder de la mente, ¿no? La virtud de las personas. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué pasó con Clarita? Ya, la señorita Clara Winternitz Pollock. La señorita, porque nunca se casó, Clara Winternitz creo que aún vive, porque tiene más de 90 años. Una mujer sumamente espiritual, fue monja, es judía de ascendencia. Se salió de monja, estudió control mental Silva, el control mental que creó el señor José Silva en Laredo, Texas, en Estados Unidos, es una técnica para, ¿cómo te podría explicar? Para refrescar la mente y poder recordar mejores los números, o recordar las letras, o tener una mente potente para solucionar cuestiones difíciles, retos, pruebas. Ella dictaba el tarot ella dictaba las clases de controlitos y era buena para eso. A mucha gente le dictó ese curso en Perú en los años 80, finales de los años 70, comienzos de los 80. Una mujer muy espiritual que fue monja, pero se salió. Su mejor amiga es la señora Lucha White o Luisa White. Vivían a una cuadra de mi casa, en San Isidro. Ya, siguiente pregunta, por favor. ¿Qué pasó con la señora Lucha? Lucha White. Ajá, Lucha White. Claro, porque la señora Lucha White era íntima de la señora o de la señorita Clarita Winternitz. Entonces ellas eran muy amigas desde chicas, ¿no? Y entonces hicieron esta temática de lo que significa el control mental y todo esto, pero no estaban autorizadas para hacerlo. Entonces, por eso le decían controlitos, pero en verdad el curso era de control mental Silva, ¿no? Que oficialmente lo creó el señor José Silva en Laredo, Texas, en 1960. Ya.
¿Qué otra pregunta ¿Qué tenemos? pasó con la señora María Luisa? Fuera. Claro, María Luisa Brugué Sí. me dictó a mí el curso de control mental oficial, ¿no? Control mental, con separatas y todo, en un hotel de la avenida Arequipa, creo que se llamaba Cristóbal Colón. Eso fue en los años 80 y pico. Y era seria, o sea, provenía del control mental Silva, española, muy simpática, seguía el curso con ella. Los cursos del control mental se dictan sábado y domingo en 2 fines de semana. Siguiente pregunta. ¿Qué por pasó favor. con el señor José Silva? El señor José Silva fue el que creó Control Mental Silva en Laredo, Texas, Estados Unidos, en 1960. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la tríada hindú? ¿No? ¿Cuál es la tribu hindú? La tríada. Ajá. Triada hindú. La tríada hindú. Tiene acento. Sí. Tríada hindú. Ya, la tríada hindú es la siguiente. A ver, hay que hacer acá. Un triángulo. En un vértice tiene a Brahma, el dios de la creación. Porque a eso se dedica. Vishnu, conservación. Shiva, en otro extremo, destrucción. Tienen sus parejas, ¿no? Pero el Señor Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, está por encima de los tres. Ahora, el Señor Krishna es una octava encarnación del Dios Vishnu. Punto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos del juego? Del fuego. Ajá. Salamandras. Hasta donde yo estoy informado, salamandras. Solamente. ¿Cuáles Dime. son los elementos de la tierra? Bueno, por lo menos los gnomos, los enanos, los duendes, el macho cabrío,